Ok, bueno, recordando un poco de las cosas que vimos la clase pasada, hacemos un preview y así vimos un poquito que las distintas redes sociales tienen algunas cosas en común. Tienen un tipo de distribución de grados, que tiene una determinada forma, más o menos, pero parecida. Tienen una distancia promedio muy pequeña, un diámetro muy pequeño, un coeficiente de clustering muy grande, más allá que justo el caso de esta red de Marvel es particularmente además muy grande. Y tenemos una sola componente gigante que se da, ¿sí? Y una pregunta es si esto nos sorprende o no, y que bueno, esto se ve replicado. El tema ahora va a ser, bueno, ¿y cómo lo modelamos? ¿Sí? Porque, pongamos, ok, tengo mis datos, y si yo quiero hacer algún tipo de predicción a veces, o quiero hacer algún tipo de modelación, base, o trabajar con menos nodos, porque tal vez esta red es gigantesca y quiero, ok, modelarla de alguna manera que sea más pequeña, para poder hacerle algunos análisis, voy a tener que, obviamente, reducirla de alguna manera. O tal vez quiero ver cómo va a progresar. O quiero tomar modelos nulos para después aplicar algunos algoritmos. Entonces, la idea es justamente teorizar un poquito sobre esto. Entonces, hoy lo que vamos a ver son distintos modelos que podemos tomar. Uno es lo que se llama modelo aleatorio de, y voy a decirlo mal, R2 y RNG. Lo que es el experimento de Milgram per se y el modelo este de Watts-Togratz y lo que se llama mundo pequeño, o sea, realmente qué es lo que llamamos mundo pequeño. Y bueno, después tenemos leyes de potencia, preferential attachment, que es una forma de aplicarlo, y una pequeña mención a algo que se llama configuration model. Y antes de eso, déjenme nada más un segundito. Voy a setear todo acá para no pifiarla después. Entonces, primero vamos a empezar con el más fácil de entender y cómo funciona, y además es más fácil de implementar, que es el modelo aleatorio de R2 y RNG, que creo que uno es francés, el otro es húngaro, o no estoy seguro. Pero bueno, hay dos versiones. Vamos a usar la primera, pero existen las dos. Una es lo que se llama el grafo GNP, que es un grafo que tiene n vértices, o sea, supongamos que mi red real tiene n vértices. Y cada arista entre cualquier par de vértices tiene una probabilidad P de que la creemos, ¿sí? Independientemente de si el grafo es dirigido o no dirigido, ¿sí? Y esta es en general la que se termina usando, es más práctica. Y la otra es la misma, pero en realidad definir, yo voy a tener m aristas y las voy a crear al azar. Por una cuestión de análisis probabilístico, en general es más útil tener esta, porque esta es muy rígida en el sentido de que tengo m aristas y no puedo salirme de eso. Entonces, en general, lo que voy a terminar haciendo es definir cuál es la probabilidad de que una determinada arista se genere. Entonces, estos van a ser más o menos el tipo de grafos que se generen si yo, por ejemplo, tengo 10 vértices y una probabilidad P de un sexto, de que se genere cualquiera. Entonces, estos son distintos grafos que se pueden terminar generando, ustedes pueden generar cualquiera y vas a generar cualquier otro tipo de variante que va a tener distintas propiedades. Fíjense que por ejemplo, está todo conectado, este no, este de vuelta sí, ¿sí? Algunos tienen más ciclos, etc. Pero más o menos tienen todos la misma cantidad de aristas. Entonces, la idea entonces es, bueno, ok, el modelo es muy simple. Agarramos, creo un grafo aleatorio que tiene n vértices, le vamos a definir aleatoriamente, o sea, bueno, este se conecta con este, con probabilidad P, listo, y así con todos los pares de vértices. Bastante fácil, la creación es, bueno, tarda su tiempo, cuadrática, como fuere, no es tan grave, ¿sí? Pero bueno, ahora tenemos que ver cómo se comporta, o sea, si eso se parece de alguna manera o no a los grafos que representan redes sociales. Primero, la distribución de los grados va a terminar siendo una binomial, ¿sí? Porque voy a elegir porque la probabilidad de cada vértice, de cada grado posible, depende de que yo agarro todos los n-1 vértices y me quedo con k para asegurarme de que tiene k vértices diferentes, o sea, dado un vértice que tenga k adyacentes específicamente, y bueno, entonces la probabilidad de que
justamente se de P a la K y 1 menos P todo el resto de las veces. ¿Sí? O sea, esta es la probabilidad directamente y acá estamos tomando todas las opciones diferentes que tenemos para agarrar vértices que tengan grado K. Esa es básicamente la idea. Y esto obviamente genera una distribución binomial que después cuando uno va en la gráfica termina literalmente viendo una campana de Gauss, ¿sí? Entonces, algunos pequeños datos que justamente por este tipo o sea, esto es sacado del libro o de cualquier clase de prueba, directamente el grado promedio, que va a ser la esperanza básicamente de esto, va a ser P, o sea, esta probabilidad por n-1. Y nada más. Sigma cuadrado, que es nada más para, ya que esto va a tener una forma de campana de Gauss, está bueno para verlo, va a ser P por 1 menos P por n-1. Y esto es más o menos útil para estimar nada más cuánto es el desvío promedio dividido el grado promedio. ¿Sí? Perdón, el desvío estándar dividido el grado promedio, que es algo más o menos. Que puede llegar a servir más adelante. Esto nada más como datos sacados de que tenemos una distribución conocida que es la binomial. Entonces, supongamos que yo tengo un grafo con 6.000 nodos y en general lo que yo voy a hacer no es definir cuál es la probabilidad P, sino cuál es el grado promedio, porque eso es mucho más fácil de ver en el grafo. Supongamos, yo agarro mi red de Marvel y ya sé cuál es el grado promedio de todos los vértices, ¿sí? Entonces, a partir de eso, justamente usando esta ecuación, yo puedo definir que P es el grado promedio dividido n-1. No, o dividido n, porque n-1 no va a cambiar mucho. ¿Sí? Entonces, ahora me quedó grado promedio 20. Creo que escribí mal. Esto no debería ser 10, esto debería ser 20. Igual después lo chequeo. ¿Sí? Pero esto termina quedando una campana de Gauss. Obviamente se ve así porque además es discreto, no es continuo. Y bueno, no hay mucha más magia de esto. Donde nos queda, bueno, P es igual a 0,0002, de vuelta así. Sí, esto es 20. Esto es 20 porque si no esto daría otro número, nada que ver. Igual después prometo chequear para estar seguro. Y una cosa que me quedó de la clase pasada, después de haber charlado de esto de homofilia y etcétera, el tema de si por ejemplo, hago un paréntesis zarpado acá, pero no quiero dejarlo colado. Si, por ejemplo, en el grafo ese de partidos políticos, de cómo estaban unidos y quién seguía a quién, si había, por ejemplo, homofilia, evidentemente, y era algo obvio, es que hay una segregación por partidos políticos. Los partidos políticos en general se unen todos entre sí, etc. Pero una cosa que podría surgir tranquilamente si había segregación por cosas, por género. Tal vez en algún, ¿viste? Tal vez había algún partido político que era mucho más, que segregaba mucho más, o ese tipo de cosas. Y me sorprendió que la respuesta es que no, para nada. O sea, me fui y me puse a fijarme, bueno, obviamente asumí géneros en función del nombre de pila, y me puse a poner uno por uno el género, hice el mismo cálculo, pero en vez de considerar el bloque al que pertenecen, el género. Y bueno, había un 40% de mujeres, 60% de hombres, y bueno, en función de la cantidad de aristas que habían y etcétera, bueno, se hizo el cálculo de cuánto tenía que dar el valor teórico y cuánto da el práctico, y era 96% del teórico. O sea, si no hay segregación, ¿sí? Así que bueno, nada, eso es un dato así de otro análisis de que yo realmente habría asumido de que sí la había, de que era mucho más probable que mujeres se siguieran entre ellas que hombres. No, y la verdad es que no la había. Por lo menos en esos datos de 2018. Es algo positivo. O también que las mujeres, dado que hay segregación por bloques políticos, que bueno, que los bloques políticos no hay, por lo menos están distribuidas, está todo bastante bien distribuido. ¿Qué cosa no es, si es por ley? O sea, es por ley que haya un determinado cupo femenino, pero no que yo siga a Cristina Kirchner. O sea, si yo fuera parte del Frente de Todo, bueno, es justo Cristina, pero yo tal vez no
que siga a Gabriela a Cheruti, nadie me obliga a que yo, pero evidente, todo esto suponiendo que estoy dentro de ese mismo bloque político, en realidad de cualquier otro, ¿no? Pero dado que hay una evidente segregación por partido político, pero lo mismo al revés, que nadie me obliga a que, no sé, siga a Lilita Carrió o a quien fuere, ¿sí? Y evidentemente no hay segregación por ese lado, porque es un 96% del teórico y no es que hay 5 mujeres nada más, cosa de que la varianza es altísima. O sea, hay un 60% que es hombre, 40% que es mujer, no me parece tampoco tan alocado. Dentro de ese set de datos, después uno tal vez agarra a otro y da otra cosa, ¿no? Pero bueno, por lo menos en ese set de datos con el que contaba yo. Entonces, bueno, volviendo. Acá tenemos un grafo aleatorio de Erdos y RNG, bueno, digamos promedio 20, perdonen por eso, y 6.000 nodos, y nos queda una evidente campana de Gauss, ¿sí? Que eso es algo que nos va a dar un poquito diferente a lo que vimos antes, un poquito por no decir mucho, ¿no? Después, coeficiente clustering. Bueno, acá hay un poco de matemática dando vueltas de, bueno, ¿cuál es el coeficiente clustering de un nodo? Es básicamente 2 veces la cantidad de aristas. Esto si el grafo es no dirigido, si es dirigido, solo consideramos para un lado. Por su grado, por el grado -1, ¿sí? Porque estas son todas las posibilidades que hay. Entonces, la esperanza, ya la consideramos así, ¿sí? O sea, la esperanza va a ser directamente la probabilidad P por este mismo grado, ¿sí? Eso para un determinado grado. Perdón, para un determinado vértice. Entonces, la esperanza de todo el coeficiente clustering, acá me olvidé una sumatoria, perdonen por eso, pero la sumatoria se tacha igual, así que no importa. O sea, esto se termina, o sea, la sumatoria de todos los is se terminan tachando todas las veces y hacemos n veces por p dividido n. Después lo corrijo bien, pero, o sea, literalmente la esperanza termina siendo p del coeficiente clustering, que es k dividido n-1. Pero, que esto ya se ve acá, P es un número muy chiquito, muy, muy chiquito. ¿Sí? Entonces, si hacemos crecer bastante, dejando el grado constante, cada vez hay menos y menos coeficiente clustering. ¿Sí? O sea, de vuelta, si yo dejo el grado constante, pero aumento mucho la cantidad de vértices, esto significa que el coeficiente clustering se va a hacer cada vez más chico. Y si el coeficiente de clustering se hace cada vez más chico, eso no se correlaciona mucho con la realidad, en realidad. ¿Sí? Como que estamos viendo cosas que son diferentes. Pero, ¿sí? O sea, fíjense, el teórico da, bueno, 0,002 tendría que haber dado porque lo anoté mal y el teórico es 0,003, o sea, perdón, el simulado da 0,003, es muy parecido. Entonces, por ahora tenemos distribución de grados y el coeficiente clustering, y ahora vamos a ver las distancias y las componentes conexas. Para una cuestión también de que nos va a servir para otros modelos, hay un concepto en grafos que se llama expansión, que decimos que un grafo tiene una expansión alfa, que es un número, básicamente, que está dada por, si yo puedo agarrar y transformar, o sea, separo al conjunto de los vértices en un conjunto S y todos los demás, bueno, ¿cuántas aristas conectan a un conjunto con el otro? ¿Sí? Eso es lo que se llama expansión. Donde entonces tomamos que eso dividido el subset, el tamaño de los más chicos. Entonces, sucede que en redes sociales tenemos una expansión que es bastante media. O sea, yo puedo agarrar, obviamente queremos el mínimo de todo esto, o sea, queremos dejar que esto sea lo más parejo posible, que haya la menor cantidad de aristas, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, queremos que, como queremos el mínimo acá, queremos el máximo de estos dos números, entonces vamos a tratar de tener la misma cantidad de vértices de un lado y del otro, dentro de lo posible, minimizando la cantidad de aristas que salen de un lado y del otro. O sea, esto es lo que nos va a dar, básicamente, cuántas aristas tengo que cortar yo para dejar bastante desconectado esto en dos grupos bastante claros. ¿Sí? Entonces, justamente por eso necesitamos cortar alfaristas donde igual van a quedar dos componentes bastante grandes. Lo que sucede es que en redes sociales vamos a tener una expansión media, porque no es baja, porque vimos que justamente por eso es que pasa que tenemos un diámetro muy chico, ¿sí? Tenemos distancias muy chicas,
¿sí? Es lo mismo que habíamos charlado antes, porque no hay muchos puentes, por no decir que, bueno, no hay puentes, pero además hay muchas formas de llegar de un punto a otro. ¿Sí? Entonces, este número no va a ser chico, pero tampoco es muy alto, y eso es lo que genera que hayan comunidades, porque si fuera excesivamente alto, como que estaría demasiado conectado ya y no se vería una clara comunidad. Particularmente, eso es algo que no pasa mucho con este grafo, el de Marvel, que tiene un coeficiente de clustering altísimo porque está demasiado conectado. Es un caso muy raro y que incluso, justamente, si uno trata de buscar comunidades acá, es muy difícil. O sea, no va a encontrar algo más que la comunidad trivial que están todos conectados con todos. ¿Sí? Y ahí es justamente que está todo bastante relacionado. El coeficiente de clustering es ya excesivamente alto, entonces la expansión es excesivamente alta, entonces no hay una estructura de comunidades muy clara. ¿Sí? Igual lo de comunidades lo vamos a ver más la clase, 2 clases, creo. 2 o 3 clases como mucho. ¿Sí? No voy a fijar, no hay nada escrito. Bien. Así que bueno. Nada más que me fijo que no me estoy olvidando nada. Pero bueno. Entonces, se puede demostrar, y esto, nada, es matemática dando vueltas, que el diámetro de un grafo así aleatorio de Ardos-Rangy termina siendo el logaritmo de n dividido el logaritmo de n por p. ¿Sí? Se puede demostrar, no es muy difícil. Esto termina siendo esencialmente el grado promedio, aproximadamente el grado promedio. ¿Sí? Lo cual nos está diciendo, primero, que el diámetro va a ser muy chico. O sea, fíjense, este número en función de n va a ser muy chico y este número también, o sea, pero va a seguir siendo más grande. Entonces esto va a ser mayor que 1, pero bueno, no va a ser demasiado grande. ¿Sí? Esencialmente nos está diciendo que necesitamos una cantidad de pasos logarítmicos para llegar de un nodo a otro. Y en realidad es incluso hasta más chico. Por eso el diámetro se mantiene esencialmente muy chico. ¿Sí? O sea, esto es un caso que fui simulando de, a medida que voy aumentando la cantidad de nodos, cómo va variando la distancia promedio y el diámetro de la red. ¿Sí? Es manteniendo un grado constante de 10. ¿Sí? Y entonces, con un grado que es relativamente chico, 10, acá se ve que crece, pero de una forma logarítmica. ¿Sí? Porque se empieza a achatar bastante la distancia promedio. Y el diámetro también va, obviamente es mucho más escalonado el caso del diámetro, pero también va creciendo muy de a poco, muy de a poco. Ya recién tenemos diámetro 5 con, no sé, unos 350.000 nodos, lo cual es un montón, ¿sí? Lo cual es bastante cercano a lo que pasa en redes sociales. Y después en componentes conexas sucede algo bastante interesante, que es también a medida que voy aumentando el grado promedio de un grafo, supongo, creo que acá tomé, no recuerdo cuántos nodos tomé. Perdón, acá está. Con 5.000 vértices, a medida que uno va aumentando el grado promedio, cómo va aumentando la fracción de nodos en la componente más grande, que eventualmente obviamente se vuelve 1, pero hay un punto de inflexión, más o menos, o sea, fíjense, en 0,5 crece un montón. ¿Sí? Al principio están todos muy separados, cada uno, pero en un grado 0,5 ya directamente empieza a crecer mucho. Y ya para cuando llegamos a 1, ya tenemos más del 80% de los nodos. Entonces, evidentemente tenemos una componente gigante y digamos que tener el grado promedio 1 es bajísimo, no tiene ningún sentido. O sea, fíjense, con 3 ya tenemos prácticamente todos conectados. Particularmente, demostración de que si el grado promedio es más o menos el logaritmo de n sobre n, ya hay una componente gigante. Entonces, realmente se necesita muy poco para lograr que esto esté muy conectado. La demostración de esto no es tan fácil, pero se llega. Se necesitan un poco de... obviamente hay pruebas dando vueltas, esperanzas y cosas por el estilo, pero bueno, eventualmente se puede demostrar que ya con esto la probabilidad de que
la componente gigante tenga 90% de los, o 80% de los nodos, es 1 directamente. Entonces, tenemos que contestar un poquito de la realidad versus el modelo aleatorio, que es básicamente sacar un poco de conclusiones, ¿sí? Nada más. Así que bueno, vamos, la distribución de los grados no está ni un poquito cerca. Las distancias, bastante bien. ¿Sí? O sea, el promedio, en el caso de Marvel, había 2,74 cada 3,2 aproximadamente. Y el diámetro 5, en el caso simulado da 4, está bastante bien. O sea, se mantienen números muy chicos dentro de todo. Coeficiente clustering, acá gigante, acá es prácticamente 0, lo cual nos está diciendo que esto está muy mal. Y componentes conexas, en ambos casos, o sea, acá hay una componente conexa y ya sabemos que con K mayor que 1, o sea, con un grado promedio mayor que 1, va a haber una componente gigante y esto es casi evidente que va a haber. Entonces, como conclusión, o sea, lo que nos podemos preguntar acá es, bueno, entonces las redes sociales son aleatorias. Es un proceso completamente aleatorio que simplemente se da así y puede pasar. Bueno, evidentemente no, porque también tenemos una componente gigante, eso es cierto. Tenemos distancias promedio y diámetros muy pequeños, pero el coeficiente clustering no tiene ningún sentido. Y obviamente acá no se ve el triadic closure, o sea, no existió ese concepto en ninguna parte de la formación de relaciones. O sea, no hubo ningún tipo de el hecho de que alguien comparta vecinos con otra persona no influyó en la probabilidad, así que evidentemente no existió eso. Y la distribución de grados no tuvo nada que ver, ¿sí? Entonces, como problemas, bueno, obviamente la distribución de los grados difiere muchísimo. Y en redes reales, esta componente gigante que pasó acá, perdón, esto de acá no sucede en una red real. O sea, es cierto que en redes sociales reales tenemos una componente gigante, pero lo que no sucede es que se genere espontáneamente. No es que de repente superamos un threshold teórico y de repente, ¡pum!, ya está, componente gigante, sino que va surgiendo, e incluso hasta es probable que nunca no sea conexa, salvo por momentos, ¿sí? O sea, es algo que se va formando de otra forma. Pensemos en Facebook, tal vez va a medida que fue abriendo, ok, le vamos a abrir el servicio a la gente de Argentina. Obviamente al principio va a estar Argentina completamente desconectado, pero eventualmente, en muy poco tiempo, alguien conoce a alguien de Estados Unidos, listo, pum, ya está, quedamos conectados. Entonces se da de otra forma, más natural, digamos, y no tanto por un modelo teórico. El coeficiente de clustering es bajísimo, lo cual es muy raro considerando justamente cómo las relaciones se van dando muy porque tengo un amigo en común y acá eso no existió de ninguna forma, ¿sí? Entonces, obviamente las redes reales no son aleatorias, no está todo el tema de los triángulos acá no existió en ningún momento. Entonces, obviamente esto se queda corto. Pero entonces, ¿para qué sirve? ¿Sí? Entonces, la gran pregunta, primero nos sirve como un buen baseline. Si tenemos un modelo que haga peor que esto, listo, ya está. Como siempre está bueno tener un baseline muy fácil de calcular y este modelo es muy fácil de obtener. Eso como punto número 1 siempre es bueno. Y segundo, nos sirve para ayudar a algunas cosas de otras redes reales. Y además, este modelo se puede llegar a modificar. O sea, yo acá no tuve en cuenta el tema de los vecinos, pero se puede llegar a considerar de alguna manera, ¿sí? O sea, podemos llegar a, ok, lo toco un poco y de alguna manera considero eso. O para esta red considero estas otras cosas. Entonces, es fácil de tunear. Es muy fácil esto es facilísimo de codear y también es fácil de tunear. Sí, nos permite contrastar algunos otros procesos para ver si algunas cosas sí se consideran aleatorias. Porque lo que sucede es que más adelante vamos a ver algún modelo que se asemeja mucho más, pero que le va a faltar que hay redes que tienen un proceso que es aleatorio, y muchos lo tienen, y por eso no es perfectamente otro modelo, porque sí tienen otro proceso. Entonces tal vez conviene agregarle un poco de aleatoriedad similar a esto, porque o sea, incluso se generan modelos híbridos, donde por
por un momento tengo, o sea, con alguna probabilidad P, tengo un modelo más aleatorio y en otro un modelo más de esta otra pinta. Entonces, voy a fijar nada más así. ¿Hasta acá alguna duda con esto? No. Buenísimo. Ok. Sí, o sea, no estoy haciendo ningún tipo de revelación muy wow. Como, ok, las redes sociales no son aleatorias. No necesitaba un curso para saber eso. Hay otros modelos, por ejemplo, el modelo de un mundo pequeño, ¿sí? Que es algo que tiene un nombre muy llamativo hoy en día, pero que surgió de un experimento real, ¿sí? Que hizo Milgram, entre muchos otros experimentos que hizo Milgram, algunos un poco más polémicos, este no es tan polémico dentro de todo, que lo que hizo fue básicamente agarrar a unos voluntarios y pedirles que traten de llegar a un broker de, creo que de Boston, ¿sí? A un banquero de Boston, solamente mandándole correos a sus conocidos. O sea, tenían que ser conocidos, que ellos, o sea, Milgram les daba la información, ok, este tipo es un banquero, vive en Boston, tiene tal dirección, etcétera, pero no podían mandarle directamente la carta a Milgram, perdón, al banquero porque hace trampa, no probaba nada. La idea era que le mandaban cartas a los conocidos y que los conocidos reenviaran a otros, ¿sí? Obviamente no todas estas cartas llegaron a destino, primero porque hubo gente que directamente se mandó y mandó a cualquier otra parte del mundo, ¿no? Porque acá, como, supónganse que alguien me lo mandaba a mí y era, qué sé yo, no sé, le mando a alguien que yo conozca en Estados Unidos, pero a un punto completamente aleatorio. O tal vez alguien simplemente no lo reenvió porque, bueno, si a mí me llega una carta de, no, asegúrate que esto llegue a un banquero en Boston, voy a decir, sí, ponele. Así que obviamente no se completaron todos, pero se completaron 64 envíos, ¿sí? Y, y bueno, uno de los experimentos, bueno, perdón, y lo interesante del experimento es que la gran mayoría estuvo acá en o sea, de esos 64 envíos que llegaron, que obviamente tenían la dificultad de llegar de que la gente no sabía quién estaba conectado con quién. O sea, yo sé quiénes son mis conocidos, pero yo no sé quiénes son los conocidos de mis conocidos, o sea, todos, ¿sí? Entonces, lo interesante es que todo quedó acá en 4 y 6, donde además justo en 6 fue la moda, digamos. Entonces, ahí que es donde quedó ese dicho de que hay 6 pasos que nos separan de cualquier persona del mundo. Esto fue en Estados Unidos, fue restringido, pero esto empezó en Stanford, en California, y se fue hasta Boston. La verdad que tiene unas consecuencias bastante interesantes, ¿sí? Y que justamente habla de que el diámetro de la red es muy pequeña, lo cual es lo mismo que ya veníamos diciendo hasta ahora y que no dice más, ¿sí? Si a alguien le interesa más el experimento que implicaba torturar gente, que no torturó gente, estaba simulando que le estaba torturando a la gente, eran actores, pero también es interesante, no tiene nada que ver con redes sociales ese. También Milgram es un tipo que estudió un montón de temas de comportamiento humano. Ese fue otro experimento y después vamos a ver otro más que hizo dentro de un par de clases. Entonces, un resultado que esto, a ver, si nos puede sorprender, la respuesta es que no, por justamente esto, pero el chiste es que la gente no sabía quién se conocía con quién. Entonces, si cada persona se conoce con 10, o sea, yo me conozco con 10 personas, en 2 pasos llega a 10 por 10, y en tercer paso llega a 10 por 10 por 10. ¿Sí? Entonces, obviamente esto se expande un montón. Pero la realidad es que no pasa tan así, sino que tenemos clustering. Así que esa es la parte que el modelo, o sea, este modelo es el modelo aleatorio, básicamente. Este es el modelo un poco más realista. ¿Sí? Yo me conozco, pongámosle, con 10 personas, y esas personas además se conocen entre sí. Entonces, eso hace que el mundo se achate, básicamente. ¿Sí? Porque me cuesta más encontrar nodos que estén a mucha distancia, justamente por esto. Entonces, una pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿podemos generar un modelo que tenga
un clustering alto y también caminos muy cortos, porque con el modelo aleatorio, puramente aleatorio, teníamos caminos cortos, muy cortos, pero teníamos un coeficiente de clustering prácticamente inexistente, ¿sí? Entonces, acá tenemos dos redes. Por ejemplo, este es uno de los grafos aleatorios generados por, así de, antes, por R2Renji. Y este tiene distancias muy chicas, pero coeficiente de clustering muy bajo. Este de acá tiene un coeficiente de clustering muy alto, pero tiene distancias promedios muy grandes, en realidad. Bueno, está bien, justo este grafo no es tanto, ¿no? Pero fíjense que acá para llegar desde una esquina hasta la otra, bueno, lo mejor que puedo hacer es en diagonal. Supongamos incluso que sacáramos las diagonales, esto de acá, y no tendría por qué ser tan problemático, pero tendríamos que ir todo por todo el borde, básicamente. Entonces, el diámetro es bastante alto. Juro que esto estaba esta diapositiva la hice hace mucho, así que nada, F por Mauro. Bueno, el modelo que se generó, que lo hicieron Watts y Strogatz, no sé, no tengo ni idea de dónde son esos apellidos, generaron un grafo de esta pinta que se le llama lattice. ¿Por qué? No sé, pero bueno. Simplemente tienen esto. O sea, generamos un grafo que tiene esta pinta. Vamos, lo generamos, ya está, eso es determinístico, no hay aleatoriedad ahí. Que va a tener un clustering muy alto, ¿sí? Porque justamente este se conecta con estos dos y al mismo tiempo estos dos se conectan entre sí. Y esto para todos, entonces el clustering es altísimo. Pero el diámetro es altísimo también, porque yo para llegar de acá desde esta punta hasta esta otra, bueno, tenemos que ir como mucho saltando de a dos, pero tenemos que ir por todos lados. Entonces lo que vamos a hacer como un segundo paso es aleatoriamente agarrar un par de vértices y simplemente cortamos esta arista y unimos a este con este. Cortamos esta arista y unimos a este con este. Cortamos esta arista y unimos a este con este. Y así, agarramos un par. ¿Sí? Con una probabilidad bastante chica, para cada arista, supongamos, cambiamos y movemos a cualquier otra parte del grafo. ¿Sí? Agarramos cualquier vértice al azar y decimos, listo, este con este. Y ya está. ¿Sí? Y por ejemplo, acá moví 3 aristas y reduje un montón el diámetro. Sucede que, y esto les voy a agradecerle, esto me lo afané de las clases de Stanford que hace Leskovic, es que a medida que yo voy aumentando esta probabilidad P, obviamente, si yo aumento mucho la probabilidad, voy a generar muchas desconexiones. Entonces, voy a terminar en un grafo aleatorio, básicamente. Entonces, ahí reduje el coeficiente de clustering un montón, a pesar de que aumenté un montón el diámetro. Reduje el diámetro, pero también reduje el coeficiente de clustering. Es una consecuencia. Ahora, lo que sucede es que para bajar el coeficiente, para bajar las distancias, necesito una probabilidad muy pequeña. En cambio, para bajar el coeficiente de clustering necesito ya una probabilidad bastante más grande. Entonces, partiendo de este modelo y mover un par de aristas, o sea, con una probabilidad baja, no sé, del 1%, ¿sí? Ya bajamos un montón las distancias promedio, o el diámetro, como queramos. Perdón, bajamos un montón las distancias. Esto está mal. Sí, perdón, acá está mean vertex distance. Ok, ahí está. Esto de acá no debería estar. Entonces, podemos bajar un montón la distancia promedio sin bajar demasiado el coeficiente clustering, ¿sí? Esa es básicamente la idea que tenemos, ¿sí? Entonces, tenemos algo bastante bueno. Entonces, como positivo, tenemos distancias muy pequeñas, gracias a esta pequeña modificación. Tenemos un coeficiente de clustering alto, tal vez demasiado alto en realidad, porque ya, o sea, esto es, si no es clustering 1, pega en el palo prácticamente. Tenemos clustering alto, captura la estructura de varias redes, o sea, porque esto efectivamente pasa en un montón de redes reales, tal vez no tanto humanas, pero en redes de computadoras, en redes de cloacas, o sea, redes que no tienen que ver con humanos de por sí relacionándose. Esto captura mucho la realidad.
Pero un problema que tiene es que no tiene la distribución de grados, pero ni de casualidad, porque esto tiene básicamente una distribución uniforme. Todos tienen el mismo grado y además es un grado relativamente pequeño. O sea, es muy difícil hacerlo más grande. Se puede hacer un poco más grande, pero bueno, es una estructura simple, pero bueno, esto es incluso peor que el del grafo aleatorio, porque el grafo aleatorio por lo menos tiene algo que no todos los vértices tienen el mismo. Esto tampoco va a ser completamente uniforme porque van a haber algunos que ganen algunas aristas y otros que pierdan, pero va a ser casi uniforme, lo cual es una gran desventaja. Fijar nada más así. No, no hay nada. Ok. Entonces, bueno, una pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿y cómo hizo la gente en realidad para que las cartas llegaran, no? Porque esto es un concepto que lo vamos a ver más adelante, que es las búsquedas descentralizadas. Que es que o sea, si yo tengo un grafo y quiero llegar de un punto al otro, aplico un BFS, Dijkstra, no sé, lo que fuere. Pero puedo llegar, ¿sí? Pero en este caso no es viable porque yo no conozco la red de todo el resto de la red. Yo nada más tengo una visión local de mi vecindario y ya está. Y tenemos solamente eso. Entonces tenemos que usar heurísticas basadas en lo que se llama búsquedas descentralizadas. Y bueno, todo este concepto de vuelta es solamente tiro la punta para después que lo revisemos dentro de, no sé, como 2 meses, donde la idea básicamente es que vamos a tener un nodo y solamente vamos a saber quiénes son sus amigos, conocidos, adyacentes, y yo quiero llegar a un nodo T que no conozco, o sea, dónde está en la red, ¿sí? Entonces, vamos a tener que usar heurísticas, aproximaciones, y lo único que conozco es mi vecindario. Entonces, cada vértice va a tener que usar a una forma descentralizada, distribuida, de entender cómo es su ambiente. Entonces, bueno, esa es básicamente la idea. Entonces, y vamos a tener una noción del tiempo, porque lo que queremos es minimizar ese tiempo de búsqueda. Porque no es cuestión de, bueno, ok, le mando cualquiera, porque total, alguien eventualmente va a tener una idea. La idea es minimizar cuánto tiempo me lleva llegar de una fuente a un destino. ¿Sí? Entonces, distintos modelos, por ejemplo, este Watts-Stogratz logra encontrarlo en O de n a la 2/3, un grafo aleatorio. Dentro de un modelo de grafo aleatorio tenemos un tiempo lineal, y un modelo de Kleinberg, que es algo parecido, lo logramos encontrar en tiempo cuadrático del logaritmo, que es básicamente el mismo modelo que antes, el de Watts-Stogratz, pero lo que hacemos cuando reconectamos, cuando hacemos este paso, no lo hacemos aleatoriamente a cualquier vértice, sino que lo hacemos a un vértice muy lejano. Eso reduce muchísimo el diámetro, ¿sí? Obviamente, cuán real es eso a cuestiones reales de una red social, eso no necesariamente es muy cierto, pero bueno, eso permite modelarlo de esta forma, permite encontrar destinos de forma mucho más rápida. De vuelta a esto lo voy a retomar más adelante, esto nada más tiro la punta para dejarlo para después, que creo que va a haber una clase específicamente de esto y otro tipo de búsquedas en redes. Entonces, ahora viene el tema estadísticamente más fuerte, o sea, por hasta ahora vimos un montón de cosas que tienen muchos contras. Ahora vamos a uno que tiene algún pro, ¿no? Sucede lo siguiente. En general, ¿sí? O sea, por un lado está bien, mundo pequeño daba un clustering alto, distancias muy, muy pequeñas, pero no teníamos ni cerca la distribución de grados, porque en general la distribución de grados es una ley de potencias, ¿sí? O sea, quiere decir que la distribución, sí, que básicamente es el grado a la menos alfa, o sea, este es algún parámetro que tiene la red, ¿sí? Entonces, esto es algo que simplemente se da y el tema es, bueno, encontrar, bueno, ¿cuánto vale este alfa, no? Entonces, por un lado, este es creo que esto es Marvel. Sí, este es Marvel, si no me equivoco. Acá tenemos que K vale menos 1,155. Perdón, alfa vale 1,55, ¿sí? K más o menos, o sea, lo grafiqué, ¿sí? En escala logarítmica, tiré una recta, más o menos, pegó, listo, esto debe ser. No hice exactamente esto, pero supongamos que hice eso, ¿sí?
Obviamente, acá tenemos un detalle. La ley de potencias no empieza en el 0, empieza recién acá. ¿Sí? O sea, acá hay un pequeño tramo en el que no hay ley de potencias. Eso es importante porque después vamos a considerar el punto en el que comienza la ley de potencias. La red, sí, ok. Acá me falta notar que esto era de Marvel. La red de actores, por ejemplo, en IMDb, da un alfa de 2,07. ¿Sí? Y termina dando, o sea, esta es una recta con esta misma pendiente, con obviamente una ley de potencias arrancando más o menos por este punto. Entre 10 y 100. Más o menos, creo que este punto sería más o menos 50. ¿Sí? Y así es como se termina dando una ley de potencias. O sea, eso quiere decir que básicamente tenemos muchos que tienen muy poco grado y pocos que tienen, perdón, hay muchos vértices con muy poco grado, hay pocos vértices con mucho grado, pero al mismo tiempo no son despreciables. Es algo que no pasa con una campana. Pero esta ley de potencia se da en otros factores de la vida real. Por ejemplo, frecuencia de nombres en la ciudad de Buenos Aires. Y esto sacado de la página de la ciudad de Buenos Aires, sí, no sé, hace unos años la ciudad sacó unos set de datos así que están en data.buenosaires.gov.ar, una cosa así. Pueden sacar un montón de datos, inclusive hoy en día de coronavirus hay un montón de datos a medida cómo se fueron detectando. Obviamente esos pesan muchos gigas porque se actualizan todos los días. Pero bueno, particularmente la frecuencia de nombres tiene una distribución con un alfa de 1,7 y también el de nombres completos, o sea, primer nombre y segundo. Eso es algo no exactamente igual, uno da 1,71, otro 1,69, pero era prácticamente lo mismo, ¿sí? O sea, acá se ve que no es exactamente igual, ¿sí? Pero, y como dato de color, el 10º nombre más común era Diego, así contando hombres y mujeres, creo, o solamente hombres, no me acuerdo. Así que bueno, para comparar un poquito cuál es la diferencia entre una exponencial y una ley de potencias, que no es lo mismo. O sea, acá tenemos, por ejemplo, una ley de potencias C por x a la menos 0,5 y tiene esta pinta. C por x a la menos 1 tiene esta otra pinta, la azul, ¿sí? Pero a la menos x directamente, o sea, una exponencial, si uno se fija, decrece muy rápidamente, muy rápido. Y esto genera un fenómeno que significa que esta probabilidad que hay acá no es despreciable. Obviamente todo esto integra a 1, porque es una densidad de probabilidad, pero no es despreciable la probabilidad que hay en ningún punto. Nunca es 0. O sea, el límite nunca termina dando 0, increíblemente. ¿Sí? Y un detalle es que, en general, el coeficiente va a estar entre 2 y 3. Ejemplos, por ejemplo, en Flickr da 1,75, por eso dije en general. En Marvel a mí me dio 1,55. Después, de un snapshot que se hizo de internet, de los grados de entrada 2,1 y de salida de 2,4, ¿sí? De las citaciones de papers, creo que eso lo mencioné en algún momento, da 2,95, ¿sí? Y está bueno que eso termina dando entre 2 y 3 porque pasan algunas cosas muy interesantes justo entre 2 y 3. Si es menor, es menos interesante, y que sea mayor sería rarísimo, pero puede pasar. ¿Sí? Entonces, propiedades que tiene una ley de potencias. Si yo multiplico, no me cambia la forma de la curva, ¿sí? O sea, multiplicar por una constante la entrada no me cambia la forma de la curva porque directamente voy a también multiplicar. O sea, esta constante va a salir igual, bueno, acá va a ser menos alfa, no alfa, perdón, menos lambda. Va a salir también con la misma forma. Entonces no me va a cambiar la forma de la curva. Eso hace que mantenga las propiedades, no importa si yo, por ejemplo, empiezo a aumentar nodos. Después, esto que les mencionaba de que la probabilidad, esto de acá nunca se vuelve 0, esto de acá, no surge siempre,
Pero sucede lo siguiente, ¿sí? Dice que una distribución, o sea, una densidad de probabilidad, tiene que se dice esta heavy tail, una cola. Si la probabilidad, si la divido por una exponencial, se mantiene en infinito. ¿Sí? O sea, fíjense que acá hay una menos lambda x, o sea que sube acá multiplica. Perdón. Ah, perdona, mucha charla en algoritmos 2. Obviamente esto está dividiendo por e a la menos lambda x, está multiplicando por un e a la lambda x, o sea, esto es gigantesco, entonces esto tiene que tener un e a la menos lambda x de alguna forma para cancelarlo. Y esto no lo tiene, ¿sí? O sea, en caso de ley de potencias, o sea, esto, por ejemplo, una exponencial la cancela. Una exponencial no tiene una cola, que es literalmente lo que sucede en una campana de Gauss, por ejemplo, también, una distribución normal. Una distribución normal literalmente tiene esto de alguna manera, en realidad tiene un cuadrado también dando vueltas. Lo que hace eso es que significa que eventualmente la probabilidad es cero. Eso es algo que seguramente vieron en prueba, que es que llegado a un punto ya podemos considerar que la probabilidad desde un punto que era 3 veces el debido estándar, a partir de ese momento la probabilidad ya es cero. ¿Sí? Esto es algo que no pasa si tenemos esta cola, por decirlo de una manera. Y en un caso de ley de potencias, en el continuo, ¿no? Porque yo hasta acá en realidad estoy viendo una ley de potencias en el discreto, pero se cumple lo que se pasa en el continuo, pasa en el discreto también conceptualmente. Entonces, si yo tengo una función de esta forma, ¿sí? Yo tengo x a la menos alfa, el tema es que, bueno, ¿cuánto vale este z? Porque esto tiene que integrar a 1, ¿sí? Eso es nada más para que lo veamos. Se tiene que dar que, bueno, justamente esto tiene que integrar a 1. Entonces, bueno, empezamos a resolver y tenemos que integrar desde el xm es este punto a partir del cual se da la ley de potencias, ¿sí? O sea, no es necesariamente cero, sino a partir del momento en el cual empieza la ley de potencias dentro de la distribución, que eso es importante, ¿sí? Porque acá al principio no cumple con esa densidad. Entonces, a partir de este punto, bueno, en adelante tiene que integrar a 1. Entonces simplemente hacemos la integral, o sea, sacamos esto y vemos y despejamos, no hay mucha más vuelta. Y alfa tiene que valer mayor que 1. Sí, esto lo especializamos y termina quedando. Si le siguen la matemática, si quieren lo hago más despacio, pero la verdad es que no vale la pena. La probabilidad o sea, esta sería la densidad de probabilidad de esto, ¿sí? Siempre quedándonos con x dividido x. El inicial a partir del cual empieza la ley de potencias, ¿sí? Porque sale de haber aplicado Barrow en esta especificación. Está acá mucha matemática y no está diciendo mucho más que esto, ¿no? Es medio un vole. Pero tiene consecuencias, ¿sí? Porque yo quise esta densidad de probabilidad para conseguir la esperanza, o sea, el valor, el promedio, y el desvío estándar. Y sucede lo siguiente, ¿sí? La esperanza pasa esto. Si yo calculo la esperanza, o sea, explico x por todo este corcho, esta z, no me importa, va a pasar esto. Eventualmente uno resuelve, hace matemática y le queda alfa menos 1 dividido alfa menos 2. Entonces, ¿qué sucede? Esto sí, solo si alfa es mayor que 2, porque si es menor que 2, acá va a haber una parte que no va a converger. Directamente no converge. ¿Sí? O sea, la integral, si acá tenemos que es mayor que menos 2, o sea, piensen que nos queda el 1 sobre, hasta 1 sobre x esto converge, más allá de 1 sobre x esta integral no converge. Eso para gente de análisis 3, no importa. No converge, o sea, si alfa es mayor que 2, esta integral, perdón, si es menor que 2, esta integral no converge directamente. Y que no converja, porque puede pasar, o sea, ya vimos ejemplos donde no converge, perdón, donde alfa era menor que 2 y eso significa que esta integral no converge. O sea, lo que quiere decir que no converja es que a medida que yo vaya agregando vértices, el promedio va a seguir aumentando. O sea, el promedio en la distribución va a ir aumentando, lo cual es bastante raro. O sea, a medida que yo voy aumentando los nodos que tengo en mi grafo, por alguna razón el promedio de las distribuciones de los grados daría que cada vez aumenta más.
lo cual es raro, pero pasa. ¿Sí? Eso es en algunas redes muy particulares. Y eso pasa, por ejemplo, en la red de Marvel. En la red de Marvel, que es menor que 2, y a medida que yo voy aumentando nodos, cada vez el promedio de los grados aumenta más. Por eso digo que el clustering es tan alto. Como todo tiene que ver con todo. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede si si este parámetro alfa es menor que 2, es menor o igual en realidad, la esperanza en sí termina siendo infinita. En realidad no converge, no es infinita. Eso significa yo voy aumentando y se va a la miércoles. Y si es menor o igual que 3, entonces la varianza es la que no converge, porque es la misma lógica, ¿sí? Porque la varianza es multiplicar por x al cuadrado cuando estoy, o sea, acá cuando estoy integrando es un x al cuadrado. Entonces, en vez de con alfa menor o igual a 2, es con alfa menor o igual que 3. Eso significa que a medida que yo vaya aumentando la cantidad de nodos, la varianza va a ir aumentando. Y eso significa que la esperanza no me sirve de nada. O sea, en un promedio entre 2 y 3, o sea que la gran mayoría de las redes sociales tienen un coeficiente entre 2 y 3, eso significa que la esperanza no me sirve de nada. Porque a pesar de que, ok, bueno, la esperanza es 5, pero la varianza es infinita. Lo cual es muy loco. Que la esperanza sea... o sea, está bueno, ok, buenísimo, ok, tenemos una esperanza de 5. En promedio vamos a tener 5, pero la varianza es infinita. Eso significa que no puedo confiar mucho en la esperanza. ¿Sí? Entonces, bueno, acá hay un par de simulaciones que saqué, no me acuerdo de dónde, de internet. Básicamente con alfa 1.7, a medida que va aumentando el tamaño de la red, la esperanza simplemente diverge. ¿Sí? Y también diverge la varianza. La esperanza y la varianza ambas divergen. En cambio, cuando ya está, por ejemplo, en alfa en 2,05, o sea, sigue pasando ahí nomás, la esperanza converge directamente. ¿Sí? Y converge específicamente a este valor de acá. ¿Sí? Y la varianza diverge. Y en cambio ya tenemos 3,01 y ya tanto la varianza como la esperanza convergen. ¿Sí? Obviamente a medida que aumenta este número se puede ir volviendo más chico, más grande. ¿Sí? Entonces, bueno. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Por ahí me perdí un poco en la mitad, digamos, en el hilo de esto. Pero, ¿qué interpretación se le podría dar a que la varianza sea no finita, digamos? Que la varianza es no finita significa que yo, por ejemplo, te digo, ok, tu grado o sea, literalmente grado, ¿cuántos amigos vas a tener? Es 5 más menos infinito. Te estás diciendo eso, básicamente. Y a medida que yo voy aumentando los vértices, es cada vez más grande la varianza que se da. Esa es lo que termina pasando. O sea, a medida que yo vaya agregando vértices, por ejemplo, en Facebook creo que daba 2,5. Eso significa que a medida que yo voy aumentando, vas a tener personas que tengan 200, pero vas a tener gente que tenga 1000 de forma completamente, es variable, ¿sí? Que eso es algo que no pasa en una distribución normal, por ejemplo. En una distribución normal tenés una varianza definida. Este tiene 10 más menos 5 amigos. Este tiene 8 más, o sea, dependiendo de la red. Esto acá significa, literalmente, ok, vos vas a tener en promedio todos, si yo voy, agarro y sumo todos y los divido por la cantidad, da 5. Pero si me fijo, la varianza no converge. O sea, directamente no da... obviamente, si yo voy y la calculo para un set de datos, me va a dar un número porque hay una forma de estimar la varianza. Pero el tema es que yo agrego un nodo más y me da cada vez más grande. Porque literalmente todo sigue creciendo. Y es por cómo se generan las redes. Un nuevo usuario tiene más personas a quienes unirse. ¿Sí? Esa es la intuición. Literalmente, yo, por ejemplo, me uno a una nueva red y tengo muchas opciones a quien... Me uno ahora a Twitter. Yo, por ejemplo, no tengo Twitter. Si yo ahora me uno a Twitter porque, no sé, por ejemplo, me recomendaron, si tengo que hacer alguna queja en aerolíneas argentinas, a mandarles un mensaje por Twitter. Si yo ahora me uno a Twitter, tengo millones de personas a las cuales tengo habilitadas para seguir. Eso es algo que en el grafo aleatorio de Erdos y Renji no se ve, que es los nodos se van agregando con el pasar del tiempo. No es algo que los nodos existen y ahora se unen. En cambio, acá se van agregando
de repente yo me uno a la red y tengo un montón de personas. Y el que venga después de mí va a tener más para unirse. Por eso es que la varianza termina siendo cuasi infinita. Por ejemplo, en el caso de Marvel, no sucede eso porque la red no crece. Pero lo que sí crecen son bueno, termina creciendo porque, o sea, crece muy poco la red en cantidad de vértices, a diferencia en cantidad de aristas, porque, bueno, cada vez salen cómics nuevos y se crean aristas. Entonces, por eso es que por eso es que termina pasando esto de que la media tampoco converge. O sea, significa directamente, yo voy agregando vértices y cada vez la media termina convergiendo más. ¿Sí? O sea, ¿se entendió más o menos cuál es la interpretación en la realidad de lo que termina pasando en una varianza infinita? Que en realidad no es, de vuelta, no es que sea infinita porque en el sentido de que... Si la empírica te va a dar un valor, es digamos, una cuenta sí, cerrada. o sea, cuando yo tengo el tema es con la distribución de los grados, ¿sí? Que no converge. No es, de vuelta, decir que es infinito no es matemáticamente correcto, es que no converge. Eso significa que yo voy, lo mido y me da un número, le agrego un vértice más y me da más grande. Es básicamente eso. Porque, de vuelta, no, se va volviendo cada vez más grande. Tiene una tendencia a volverse infinito. ¿Sí? ¿Se entendió esa idea? Sí, perfecto, gracias. Buenísimo. Que hay redes que puedan llegar a tener un alfa mayor que 3. Yo hasta ahora no me encontré con ninguno. Por lo menos de todos los sets de datos que aparecen en distintos libros y todas menciones, ninguno da mayor que 3. Algunos raros sí menor que 2 y se deben más a estancamiento en la cantidad justamente de usuarios. Por ejemplo, en Flickr fue una red que eventualmente se estancó, que es una red principalmente de fotos, ¿sí? De fotografía. Eso, bueno, me generó un problema a mí en lo personal cuando yo saqué porque mi trabajo profesional sacó un montón de datos de Flickr y eso generó problemas en realidad que yo no sabía. Pero justamente porque es una red que está estancada, no crece mucho en cantidad de usuarios, pero crece en cantidad de aristas, quién se sigue con quién. Así que bueno, eso es una propiedad muy particular que tienen estas leyes de potencia que en exponenciales no existen, que en distribuciones normales no existen, que en uniformes no existe, ¿sí? Entonces, una cosa que nos puede importar es, bueno, ¿cómo estimamos este exponente? Porque si yo lo quiero modelar es, bueno, ¿cómo lo saco? Entonces, yo hasta ahora, o sea, directamente, uy, esto lo tuve que haber animado un poquito más, pero bueno. Una forma que puedo hacerlo es a ojímetro, así. Es como, bueno, pongo el gráfico, pongo una recta y es como, bueno, vamos a hacer que le pegue. El problema es que es justamente la propiedad de la heavy tail que teníamos antes, es que todo muy lindo con pegarle a esta parte, pero le estás pifiando, le puedes estar pifiando zarpado acá, ¿sí? Otra forma es aplicar cuadrados mínimos sobre los datos en escala logarítmica, porque ahí se ve una recta, pero justamente por esto de acá puede terminar haciéndome que la recta dé cualquier cosa. Entonces se va a aparejar mucho acá, pero le va a pifiar mucho a esta parte inicial, ¿sí? Realmente le pifia mucho. Me colgué con sacarle ¿No se cuadrados podría mínimos. hacer los mínimos ponderando más los valores más bajos para que, digamos, se equilibre en ese Se sentido? podría hacer, no tengo ni idea qué resultado puede llegar a dar, pero pasa que hay una forma mucho más fácil, porque el tema es con leyes de potencia es como, bueno, ¿cómo? O sea, lo podrías ponderar, pero no, ¿cómo lo ponderas? O sea, ¿cuál sería esa forma de ponderarlo y que sea correcta? Una forma que en realidad es más fácil, ¿sí? Que, bueno, se llama CCDF, pero que en realidad básicamente es, en vez de trabajar con la probabilidad de que X, la típica, X sea menor a un determinado X, o sea, que la variable aleatoria sea menor a un determinado valor, es ver el complemento. Esto termina dando mucho mejor, irónicamente. Entonces, y lo único que termina pasando es que el verdadero alfa es uno más el alfa primo, o sea, el alfa. A ver, el complemento también es una ley de potencias. Y sucede que el alfa real es uno más el alfa del complemento. ¿Sí? Y termina quedando esto. Y acá se ven varias cosas que son muy interesantes, que es lo siguiente. Primero, es mucho más fácil pegarle. Pero segundo, en realidad, si uno se pone a fijarse, es que esto no es una ley de potencias perfecta. Más allá de que obviamente no empieza desde en cero, si esto fuera una ley de potencias mucho más clara,
esto estaría mucho más pegado, o sea, esto tendría un comportamiento de recta, que es algo que no podíamos ver acá. Acá no lo podíamos ver, que acá no hay un comportamiento de tendencia en recta. Si yo de repente lo empiezo a multiplicar por una exponente negativa, por una exponencial, se me empieza a asemejar mucho más. Eso significa que no hay una ley de potencias puras, sino que hay algo más. Y la exponencial es básicamente es una distribución normal. Y ahí es donde aparece esto de Lerdos-Renyi que les mencionaba antes, que es que a veces tengo que pensar en un modelo híbrido, que es, ok, tengo un pedazo que es ley de potencias, pero tengo un pedazo que en realidad se comporta un poco como un modelo completamente aleatorio. Y es que está eso. También hay un cierto grado de aleatoriedad que tiene que ver con lo siguiente. Yo obviamente yo me agrego a una nueva red social y obviamente voy a tener una tendencia de primero voy a seguir a mis amigos, no voy a ponerme a seguir pero también pasa esa cosa aleatoria que de repente yo voy y sigo a Aerolíneas Argentinas para mandarme un mensaje de, che, dale, ¿qué onda mi pasaje? ¿Sí? Eso puede pasar. Y eso es completamente aleatorio en realidad, o en realidad está basado en lo que se llaman externalidades, cosas que están por fuera de la red, que era lo mismo que pasaba con el tema de homofilia. ¿Sí? Entonces son eventos externos. Entonces, esa parte más aleatoria se ve multiplicándolo por una exponencial, básicamente. Entonces, ahí es donde se hace una pequeña corrección. Por eso, a veces la ley de potencias por sí sola le falta algo. Ajusta muchísimo más que lo que veníamos viendo hasta ahora, pero no es perfecto. Y a veces, pero tal vez agregándole en la parte aleatoria de Erdős-Renyi, metiendo ahí una multiplicación o que, a ver, la multiplicación es lo que termina pasando en la distribución de grados. ¿Qué es lo que uno termina haciendo en la realidad? Ahora vamos a ver después cómo se genera un modelo que cumple la ley de potencias y cómo lo podemos, y después les menciono cómo lo podemos llegar a modificar levemente para que sea híbrido. Otro método que podemos tener es máxima verosimilitud. Es más fácil en realidad que uno recuerda de proba. Yo me puse a hacerlo y dije, lo recordaba más difícil. Entonces directamente lo sacamos a alfa de la estimación, ¿sí? Directamente. Entonces, de la estimación tenemos esto, ¿sí? Que tenemos, perdón, que el aproximado, o sea, el estimador máximo verosímil de el valor de alfa es o sea, nos conviene en realidad aplicarle el logaritmo, porque en realidad tenemos un producto de las probabilidades de los distintos grados en función de lo que vemos, ¿cómo se llama? De las mediciones, ¿sí? O sea, básicamente lo empírico. Y acá tenemos la multiplicación, con los logaritmos pasamos a sumas. Eso es algo que siempre conviene por dos motivos. Primero, esto no me acuerdo cuál era la justificación en proba para hacer esto. Honestamente, no me acuerdo cuál era la justificación en proba de por qué nos convenía más trabajar con Convexa o al revés, que era algo así, ¿no? Sí, era algo por convexidad o algo así, pero la verdad es que a nivel cálculo numérico esto puede no converger y es un quilombo de trabajar con esto, porque además a nivel cálculo numérico las multiplicaciones de probabilidades terminan dando números tan raros que terminan dando cualquier cosa. Esto ya es una cuestión bueno, mantizas y cosas por el estilo. Entonces, obviamente conviene mucho más directamente trabajar con sumas. Pero bueno, también había una razón probabilística de por qué era más útil. No me la acuerdo. La tengo anotada en un cuaderno de prueba, pero ya por el lado numérico no nos conviene. Entonces, bueno, simplemente calculamos el logaritmo natural. Y bueno, esto nos termina quedando el logaritmo natural de alfa menos 1, etc. Todo esto de acá. Obtenemos simplemente cuál es la derivada para nos dé la máxima verosimilitud y nos termina quedando este valor, ¿sí? O sea, esto sale de despejar y dar cosas. Básicamente, el valor estimado por máxima verosimilitud es 1 más n por esta sumatoria acá. Nada, es simplemente enchufar números y si lo que salga, salga. ¿Sí? Este xm es de vuelta el punto en el cual empieza la ley de potencia. Eso más o menos lo podemos ver a ojo. Tampoco importa que le peguemos justo. Por ejemplo, acá yo puedo ver, digamos, 10. Listo. Empezamos en 10. Creo que yo puse 10 porque no valía la pena decir menos. O habré puesto 20 como mucho. Y con eso ya estaba. Y con eso, un segundito, ahí está. Me da alfa es 2,027, que era algo que me había terminado dando.
Hay que ver, o sea, por otro método me había dado un poco más chico, así que no lo recuerdo. Esta fue la clase que más tiempo me costó hacer porque tuve que simular un montón de cosas que además tardan un montón, porque piensen que esto, había redes, o sea, uno de los primeros gráficos, el que iba sacando el diámetro en función de cómo aumenta, piensen que es un ON cuadrado que voy generando por cada red que fui generando. Obviamente eso tomó horas por hacer un gráfico de mierda. Así que hay algunos detalles de algunas cosas que no recuerdo completamente de cómo dan. Esto creo que lo hice el año pasado, inclusive. O como mucho en enero. Así que bueno, sí, acá se queda claro que definí que empezaban en 10 y ya está. Así que bueno, esta es otra forma de estimar el coeficiente, lo cual nos sirve después para poder simularlo, ¿no? O para poder, simplemente lo grafico, porque puedo graficar una ley de potencias, simplemente es esa formita que tiene antes, y la puedo comparar. Entonces, consecuencias, ya medio que lo estuvimos discutiendo algunas cosas, pero primero, algo que se llama robustez. Es muy difícil que esta red se desconecte, que es algo que ya habíamos charlado, que tiene que ver con el diámetro y las distancias promedio, pero es muy difícil hacer que la red se desconecte, salvo que estés buscando muy zarpadamente que se desconecte. Entonces, hay dos tipos de ataques. Primero es que sea aleatorio, que es un poco más lo usual. Y lo otro es que sea por grado, o sea, que voy atacando los que mayor grado tengan. Y suceden algunas cosas que, de vuelta, para este tipo de cosas sirve calcular un grafo completamente aleatorio, porque sirve de baseline. Así que bueno, y esta propiedad es muy, muy útil, tanto en las aplicaciones como Facebook, como en sistemas distribuidos, o mismo Internet. Sirve mucho que un grafo cumpla esto. También está la parte negativa, la parte de epidemiología. Es muy difícil desconectar un grafo, por ende es muy difícil lograr que realmente que un virus no se termine esparciendo por una red, lo cual es problemático, ¿no? Entonces, ahora voy a una red un poco más bonita que la de Marvel, que tiene un par de problemas, que es la red de actores. Tiene aproximadamente unos 700.000 actores, un grado promedio de 83. Y lo vamos a comparar con una red de R2 Renji que va a tener 700.000 nodos y un promedio de 83, 84. De todas formas, el promedio puede ser un número con coma y la probabilidad sale de ahí. Entonces, vamos a ver primero, ¿qué pasa con la proporción de nodos en la componente conexa más grande? Uy, por quedar sin batería, perdonen. Ahí está. Primero, vamos a ver qué pasa con la componente más grande, porque justamente queremos ver esto de la conexión, qué es lo que le pasa. Y segundo, qué es lo que pasa con las distancias promedios y con el diámetro per se, qué es lo que termina pasando. Porque obviamente yo voy desconectándola y si quiero demostrar que es robusta, significa, ok, a pesar de esto el diámetro es bastante chico. Entonces, por un lado la conectividad. Acá tenemos los dos tipos de ataques diferentes, ¿sí? Tenemos también con la red de Marvel y con la red de actores. El azul es un ataque aleatorio, completamente aleatorio. Y esto es un ataque por grados. Y esto es también una red de R2 Renji con más o menos la misma cantidad de vértices y un grado promedio un poquito más bajo. Entonces, si nos fijamos un poquito cómo es la curva, llega un punto más o menos en 0,6, donde al principio, con un ataque aleatorio, más o menos la red esta se la banca, pero de repente, ¡pum!, cae. O sea, en 0,6 empieza a caer muy rápido. En cambio, una red real, o sea, la red, de real, sí, efectivamente real, que cumple una ley de potencias más o menos, o sea, obviamente tiene su pequeña variante que vimos, tiene lo siguiente, se la banca, fíjense que viene en 0,6 y hasta 0,8 viene pisteando bastante. O sea, fíjense que esto tiene sentido que eventualmente caiga. En 0,8, esto de vuelta es la proporción de vértices en la componente gigante. Que en 0,8 valga 0,8 nos está diciendo que están todos los vértices todavía conectados, de alguna manera, ¿sí? Entonces, esto va bajando, eventualmente ya
los ataques terminan desplomando en la conectividad. Pero acá se vuelve más evidente, acá es mucho más rápido esa caída. En cambio, con los ataques por grados, o sea, atacar a los que tienen un grado de mucho más grande, una red aleatoria se la banca muchísimo más. Y la razón de esto es por justamente esta cosa acá. Esta cosa acá es la causante. ¿Sí? O sea, esa heavy tail, esa cola que se va generando, es la causante de que esto caiga mucho más rápido que esta no, porque esta no tiene una heavy tail. Eso significa que vértices con un grado altísimo son muy improbables. Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo saco un vértice de grado, pongámosle 20, seguro hay muchos más que tienen grado de entrada. O sea, lo que haya, seguramente hay otros. Por eso un ataque dirigido por grados no es tan efectivo en una red aleatoria. Y en cambio, una red como esta sí lo es. ¿Sí? Eso es una consecuencia que sirve como comparativa. Y esto demuestra que también, obviamente, la red no es aleatoria. Y esto también pasa, por ejemplo, en la red de actores. Nada más para contrastar, no volví a calcular lo mismo con 700.000, porque si hacía este cálculo con 700.000 y tenía que generar una red aleatoria por esto, era un quilombo. Pero acá pasa exactamente lo mismo a nivel comparativo, ¿sí? O sea, la red, si vemos, acá o sea, esto es decrece linealmente hasta más o menos el 80%. Más o menos hasta el 80% decrece linealmente, lo cual tiene sentido, o sea, no puede no decrecer. No puede tener más vértices conectados de los que hay. Y después sí, obviamente cae, pero se la banca un montón. En cambio, con el ataque por grados, no. Esto cae mucho más rápido. ¿Sí? Eventualmente, obviamente, los dos son afectados. Pero lo que también para mí es un poco interesante de esta, que obviamente tiene muchísimos más vértices, es que esta terminó cayendo, cuando cae abruptamente. Esta no. Esta va cayendo desde el inicio, se la banca menos, o sea, desde el inicio, pero va cayendo más o menos linealmente, más rápido, pero más o menos tiene una tendencia. Fíjense que es pausado, acá cae rotundamente. O sea, eventualmente se la banca, hasta que de repente cae. Fíjense que acá en 0,50 se volvió prácticamente ínfimo la proporción. Y acá en 0,50 todavía tenemos un 40% de vértices en la componente gigante, lo cual es bastante dentro de todo. ¿Sí? Entonces, bueno, nada, me parece que es una consecuencia que está buena a ver. ¿Sí? ¿Tengo una pregunta? Sí. Así como, por ahí nada que ver, ¿no? Pero una intuición que se me viene a esto, o una especie de analogía vaga, es la cuestión de análisis de cantidad de información que hay en, por ejemplo, una variable o un vector aleatorio. O Sí. no en realidad, que digamos vos si generás con una función aleatoria, como la cantidad de información que hay, es menor que si, digamos, si tienes información de verdad, ¿no? O algo así. Digamos, una comparación entre lo que sería, no sé mucho, la verdad, de teoría de información, pero como la cantidad de, no me sé la palabra, hay un término para esto. ¿Entropía? Entropía, exactamente, sí. ¿Puede ser que haya algo de eso? Puede ser. Honestamente no lo sé. Puede ser. Entropía. O sea, ¿hay una forma estándar de calcular una especie de entropía para un grafo, cosas así? Para un grafo no, pero si tenemos, a ver, acá tenemos probabilidad, o sea, estamos hablando de una probabilidad también de cómo se genera el grafo. O sea, por ejemplo, distribuciones de grados, tenemos una probabilidad para el grafo aleatorio y la entropía se puede calcular en función de esa probabilidad también. Así nomás, no, me parece mínimamente interesante me lo voy a anotar para ver qué onda eso, porque suena interesante. Mínimo para ver qué onda, porque puede ser que haya algo atrás de eso. Pero sí, efectivamente, sí lo que seguro te puedo decir que hay es que hay redundancia, que se da también, recordemos, esta red no tiene redundancias porque no tiene coeficiente clustering. No tiene coeficiente clustering, o sea, literalmente eso, si uno ve un grafo, coeficiente clustering es triadic closure. Y triadic closure es básicamente una transitividad. Es escribir transitividad escrito para grafos y sociología y cosas por el estilo.
Entonces, es redundancia. Y justamente si hay redundancia, también hay redundancia como en las conexiones. Si yo tiro un nodo abajo, se la va a seguir bancando. Eso sí va a estar. Por eso es que está bueno que un sistema distribuido, o sea, siempre cuando, bueno, quienes sigan sistemas distribuidos lo verán, un sistema distribuido queremos que tenga ciertas redundancias físicas, digamos, ¿no? En los datos más o menos, hasta, obviamente no en teoría de base de datos, pero queremos que haya una cierta redundancia, justamente para el caso de los ataques. Si hay redundancia, el sistema va a ser más, no me sale la palabra en español, pero creo que es resiliente a fallos. O sea, se la banca más, básicamente. Y eso es porque hay redundancia. Y en una red real, que hay un coeficiente de clustering alto, hay una alta redundancia. Hay redundancia de relaciones. Si yo, por ejemplo, uno se vuelve amigo de otra persona, yo, por ejemplo, a través de mi mejor amigo me volví amigo de otro chico con el cual eventualmente me fui de viaje. O sea, si de repente a mi amigo le pasará algo, yo voy a seguir siendo amigo del otro y voy a tener conexiones a toda la red, ¿no? Y cosas por el estilo. Eso pasa un montón. Obviamente también, de vuelta, están ciertos factores aleatorios. No es solamente eso, que está en la homofilia. O sea, el contexto, ¿sí? Cómo uno forma nuevas relaciones. Por ejemplo, estando en la facultad, uno conoce gente que no es simplemente me lo presentó a alguien, ¿sí? Entonces tenemos un poquito de uno y un poquito del otro. Por eso es que esto no cae tampoco tan abruptamente, porque también tiene una leve factor aleatorio. Pero bueno, todo ese tipo de cosas, nada, es para entender un poco qué es lo que pasa detrás de todo esto. Porque acá hay matemática que realmente demuestra que se ve en los escenarios reales, y esta matemática después se va a aplicar justamente después para otras cosas. Entonces, bueno, hay un poco más de análisis al respecto. Lo que sucede es que si el grado es menor que 3, o sea, este alfa es menor que 3, podemos considerar que la red no se va a desconectar por ataques aleatorios, salvo que directamente la hagas mierda, que directamente le saques el 90% de los nodos. Si le sacas el 90% de los nodos, es como, bueno, como que directamente no la atacaste, la prendiste fuego, ¿no? Pero bueno, justamente se la banca un montón, ¿sí? En cambio, si no, o sea, obviamente igual va a tener este problema de los ataques dirigidos, que obviamente, bueno, que se la banca un poco y otro poco no. Y esto tiene que ver con la variancia infinita, justamente. Como tiene variancia infinita de todos los grados, entonces, aunque vayas tirando cosas abajo, vas a tener que tirar un montón. Entonces, después también está el tema de los promedios de distancias, ¿sí? A medida que yo voy haciendo, por ejemplo, un ataque, veamos primero el ataque aleatorio, ¿sí? Esto es la red de Marvel, no sé si lo tengo también para la otra, no lo tengo para la otra. Pero bueno, para una red de Marvel, fíjense que no cae, se la recontrabanca, ¿eh? Se mantiene, y eventualmente, no solamente, o sea, apenas crece un poquito, o sea, obviamente, como que crece, pero muy poco, no debe llegar ni a 3 de distancia promedio. Hasta que eventualmente, bueno, crece un poquito y después cae abruptamente porque ya directamente le hicimos mierda, quedó completamente desconectada, obviamente no considere las distancias infinitas. En cambio, un grafo aleatorio se la banca bastante por ese lado, o sea, por el tema de las distancias promedio, que eso vimos que funciona bastante bien en los grafos aleatorios, pero llega un momento en el cual aumenta bastante. Que esto es algo que se la banca más todavía. No está pésimo, pero se la banca más, ¿sí? Y eventualmente baja de la misma forma, ¿sí? Entonces, digamos que en este sentido hay una semejanza donde este se la banca más. O sea, que no importa cuánto le ataque yo, igualmente se mantiene con un promedio de distancias muy, muy bajo. Fíjense que acá, eventualmente, obvio, a ver, acá llegamos a atacar hasta el 90% de los nodos, y volvimos un promedio de 11. Entonces, podemos llegar a decir que, bueno, las dos se la bancan bastante bien si consideramos un ataque relativamente aceptable, ¿no? Que nos prendieron fuego la red directamente. Pero es muy interesante que aunque la prenda fuego, de todas formas tenés que directamente romperla toda para que las distancias aumenten. O en realidad,
ni siquiera llegan a aumentar. Directamente no se conecta más. No se conecta más. ¿Sí? Entonces, en cambio, con los ataques dirigidos, esto muy rápidamente se empieza a aumentar mucho. O sea, fíjense, para el 20% ya llegamos a que se triplica la distancia promedio, y cuando llegamos al 40%, o más o menos, o sea, llegamos a un número muy grande. Estos dos gráficos no son muy amables. Debería eventualmente hacerlos un poco más... o sea, creo que si Luis me ve estos gráficos me va a cagar a pedos porque no está en escala. Si se fijan, este va a estar 30 y este va a estar 17. ¿Sí? Pero lo importante es ver por lo menos acá al principio. Este grafo aleatorio, al principio se la banca un montón. Hasta este 40% que acá llegó hasta valer 17, este se la bancó. Pues eventualmente se dispara y se dispara muy mal, se dispara mucho peor que este. Acá cuando cae tiene que ver más con una desconexión. Porque de vuelta, acá las conexiones se deben principalmente gracias a estos vértices que tienen un grado muy amplio. ¿Sí? Que eso es algo que de vuelta en una distribución normal no aparecen, no existen esos. Y esos vértices que tienen una conexión muy grande tienen un nombre. Ahora lo vemos. ¿Sí? Pero bueno, esto es otra comparativa que pasa, que es un comportamiento muy dispar. Entonces, conclusión. Primero, las redes reales se la bancan muy bien contra ataques aleatorios. Pero también las redes aleatorias se la bancan mejor contra ataques dirigidos. ¿Sí? Eso para mí es sorprendente, que a pesar de los ataques dirigidos. Pero bueno, o sea, tiene sentido desde el lado matemático. A mí me sorprende que algo completamente aleatorio se la banque más, porque es como, no lo pensé y anduvo mejor. ¿Sí? Entonces, toda esta idea de cómo se fueron generando y este concepto de, ok, yo entro a la red, tengo más personas para ver que el que vino antes y el que venga después va a tener más, esto genera una idea de, bueno, ¿cómo genero yo un modelo así? ¿Sí? Por lo menos hablando pura, o sea, de una forma de ley de potencias pura, ¿sí? Sin pensar en ajustar más y ese tipo de cosas. Que eso se va a llamarlo preferential attachment. Entonces, la idea va a ser, básicamente, salir de una frase que es, los ricos se vuelven más ricos. Esto de que el sistema depende de, esa robustez depende de esos vértices que tienen un grado enorme, justamente son estos que son más ricos. Y todo esto, o sea, el término este de los ricos se vuelven más ricos, que es un concepto que no solamente se aplica en redes sociales, sino en cualquier lado, que viene de lo que se llama el efecto de Mateo, que, bueno, que básicamente dice esto porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, y para el que no tiene se le sacará lo poco que tenga, ¿sí? Eso significa que a medida que pase el tiempo, los que son ricos van a tener más plata y los que son pobres van a ser más pobres, ¿sí? Eso se aplica en sociología, en economía y también en otros aspectos. Y acá pasa, ¿sí? ¿Dónde pasa? Piénsenlo ustedes. Yo entro voy a seguir con Twitter, pero puede ser cualquiera. ¿Quién es más probable que siga? No sé, a Juan González o a Lionel Messi. Lionel Messi es famoso incluso fuera de la red, así que saquémoslo. Consideremos, a ver, alguien que tenga una comunidad muy grande. No sé, no se me ocurre ahora algún nombre, pero una persona que sea famosa más que nada por Twitter, por lo que hagan, los comentarios que hacen Twitter y ese tipo de cosas, ¿sí? O sea, es mucho más probable que me conecte a esa persona, porque va a generar más repercusión y porque, bueno, me van a comentar más sobre esta persona. Y eso es algo que sucede, ¿sí? Entonces, las leyes de potencia tienen esto que se llama la ventaja acumulativa, que significa que aquellos que están hace más tiempo, los que acumularon una riqueza, van a tener a acumular más riqueza todavía. ¿Sí? Y eso es así, porque es muy desproporcionado. Yo tengo muy buenos contactos y la gente va a tender a querer contactarse conmigo. Y es así. O sea, es un fenómeno sociológico real, económico real, y obviamente si es real, se va a ver en redes reales, ¿sí? Y si decimos que las redes cumplen una ley de potencias, bueno, entonces, por eso es que tiene sentido que la probabilidad no sea cero, de que hayan algunos vértices con probabilidad con una distribución con unos grados muy altos, ¿sí? Obviamente son muy pocos, pero los hay.
y que la densidad nunca se vuelva cero, justamente habla de, bueno, esta acumulación de riqueza. Porque, a ver, como en economía decimos, el 1% de la población tiene el 30% de la riqueza del mundo. O sea, literalmente está diciendo lo mismo. Se ve en economía, por eso muchos de los análisis de redes sociales también se aplican en economía. Incluso estaba tratando de ver si, no tengo contactos en la Facultad de Economía, y estaba tratando de ver si conseguía alguno para si alguien sabía un poquito del análisis de redes sociales aplicado en economía. Uno de los libros de los que más o menos estoy sacando información está escrito por un economista que hizo el curso de redes sociales de Stanford. No la clase, sino el de Coursera. Entonces, bueno, justo, a científicos reconocidos se les suele dar más crédito que a científicos desconocidos, aunque el laburo sea el mismo. ¿Sí? Eso es así. Para irnos a otro contexto. ¿Por qué? Porque yo tal vez prefiero citar vemos dos papers que digan, obviamente no que digan lo mismo porque sería plagio, pero que tengan conclusiones semejantes a lo que a mí me sirva. ¿A quién voy a citar? ¿Al recontra reconocido o al que no conoce nadie? O que conocen 3 personas. Obviamente voy a citar al recontra conocido. ¿Sí? Me conviene más a mí, porque es como, miren, tiene fuentes más confiables. ¿Sí? Y es toda obviamente es un efecto sociológico, porque objetivamente para la ciencia debería dar lo mismo. Pero no o sea, la ciencia también, la ciencia social también es una ciencia. Entonces, obviamente esto genera, también esto es lo que genera toda esta cosa de varianza infinita, ¿sí? Entonces, esto genera también una fragilidad muy grande. ¿Qué significa eso? Que yo de repente la pegue es un efecto así, que es muy volátil. O sea, yo la puedo pegar, agarrar un montón de seguidores y, por ejemplo, en Instagram, la pegué con algo. Agarré un montón de seguidores y eso se va a mantener. Pero depende mucho de, bueno, qué hice yo inicialmente, mis movimientos iniciales, ¿sí? Cómo la pegué con un libro, cómo la pegué con una canción, o sea, cómo la pegué. Bueno, eso se ve, ¿sí? Y eso es algo que pasa. Y vamos a hablar mucho más de eso más adelante después de ver cosas de teoría de juegos. Porque también son efectos muy efímeros y muy frágiles, que se pueden extender un montón y se pueden detener muy fáciles. O sea, así como, por ejemplo, la expansión de un virus en una red es algo que se puede propagar muy rápido y lo estamos viendo ahora, pero también es muy fácil de detener, en realidad. O sea, muy fácil de detener, me refiero a, supongamos que nosotros nos encerramos en nuestras casas durante 2 semanas y de repente el virus, o sea, si nos encerramos obviamente está el factor de hay gente que tiene que ir o sea, hay médicos que tienen que ir y obviamente etcétera, pero supongamos que todos pudiéramos decir nos encerramos 2 semanas en nuestras casas, el virus se va a contener un montón y se va a detener. Todo eso hay muchos estudios al respecto, ¿sí? Y lo vamos a ver como en 4 semanas. O 5, más o menos. ¿Sí? Entonces, estos efectos que suceden en estas redes también tienen que ver con cómo se generan estas redes también. ¿Sí? Entonces, esta cosa que tenemos de que yo voy a preferir referenciar a un científico que tiene más referencias, voy a preferir seguirlo a Messi antes que a Juan González, o quien sea, ¿sí? Prefiero seguir a Cristina o a Macri, antes que a este nuevo político que no, ¿quién carajo lo conoce? O sea, acabo de escuchar de él, no sabía ni que existía, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a agregar los nodos en un orden, ¿sí? O sea, agrego el primer nodo, el segundo, el tercero, así. A medida que voy agregando nodos, voy a fijarme, bueno, con todos los anteriores, bueno, si me agrego o no, o sea, si agrego o no una arista. Pero la probabilidad, ¿sí? O sea, en el paso J, supongamos que cada vértice tiene un determinado grado, ¿sí? Supongamos incluso que los ordenamos. Un segundito, perdón. Entonces, supongamos que le creamos unas m aristas. Puede ser una probabilidad o puede ser una cantidad fija. Eso no es tan importante, ¿sí? Lo que vamos a hacer es que la probabilidad de elegir a uno por sobre otro dependa del grado que ya tenga,
¿sí? O sea, literalmente es eso lo que está escrito. O sea, voy a literalmente definir al azar contra quién me conecto, ¿sí? Lo que vamos a terminar haciendo muchas veces es generar este modelo híbrido, ¿sí? O sea, esta parte es más para generar esta parte aleatoria, completamente, ¿sí? O sea, una primera etapa podría ser ley de potencia pura. Solamente me conecto a los que ya existen anteriormente con tiro un número al azar y obviamente determino a quién me uno, obviamente está ponderado por el grado. Y después puedo llegar a agregarle que con una probabilidad P hago esto, y con una probabilidad 1, o sea, acá creo que lo tengo al revés de como lo estoy diciendo ahora, pero no importa. Con una probabilidad P hago esto y con una probabilidad 1 menos P, que sea muy chica, o sea, supongamos que la probabilidad P es muy chica, al azar, elijo un vértice al azar y me uno a ese, ¿sí? Porque la idea es generar esa aleatoriedad que tenemos del R2-RNG para generar esa exponencial que me lo haga un poco más híbrido, ¿sí? Esta etapa de vuelta no es preferential attachment puro, esto es para ser un poco más realista. Y bueno, con probabilidad 1 menos P, que sería la mayor probabilidad, voy a ponderar en función del grado. Así que bueno, que termina quedando esto nada más. Entonces, realmente este modelo, o sea, más que nada, supongamos que sacamos esta parte de generar simplifica un poco el análisis de la ley de potencias. Si nos quedamos solamente con la parte de quedarme con lo proporcional de lo que ya exista, el modelo tiene un sentido, o sea, tiene un sentido intuitivo realista más o menos, y realmente se genera una ley de potencias real, lo cual está bueno, porque si me genera que un alfa vale esto, puedo conseguir el P este que yo quería, lo puedo generar a partir de alfa, ¿sí? Eso por un lado. También esto se puede generar a partir de la parte aleatoria. Y después, si yo tengo, bueno, un alfa entre 2 y 3, que era lo que habíamos visto antes, la distancia promedio es el logaritmo del logaritmo de n dividido el logaritmo de alfa menos 1. Es un número muy chico, que es bastante realista dentro de todo, ¿sí? Entonces, la parte mala es que tiene el problema de que no tiene esta parte de que haya un nuevo nodo que la rompa. No puede pasar, ¿sí? Porque esto directamente, o sea, los nodos van a tener un grado proporcional a su edad en la red, lo cual no necesariamente es cierto, porque eventualmente hay nodos que dejan de ser relevantes y, digamos, mueren en la intrascendencia. Pero bueno, hay soluciones, obviamente empiezan a agregarle lógica a esto. O sea, cuanto más cercano quiero ser yo al comportamiento, necesito obviamente estudiar un poco más cómo es el análisis y tengo que ver si vale la pena, porque tal vez no me interesa. ¿Sí? Y a veces pasa, o sea, realmente como voy generando esto, empezando desde el primer vértice, voy al 1, el 2, el 3, cuando genere los primeros 3 vértices, solamente tenían para unirse entre sí. Entonces lo más probable es que se unan. Y al mismo tiempo van a ser los vértices de mayor grado. Y muchas veces no es cierto que los vértices de mayor grado estén unidos entre sí. Incluso muchas veces no es cierto. Por ejemplo, para poner de vuelta el contexto político, Macri y Cristina dudo mucho que se sigan en Twitter o en Instagram. Puede ser, pero lo dudo mucho. ¿Sí? Para poner un ejemplo así de gente con un grado de entrada muy grande. ¿Sí? Entonces, esa parte se pierde. Obviamente pueden haber correcciones, obviamente lo que digamos, customizables, de yo entender cómo es la red. Se puede hacer, obviamente implica meterle más lógica. Y si quiero hacerlo es porque quiero hacerlo, ¿no? Porque de vuelta, estos son modelos para entender un poco algunas situaciones. Yo puedo llegar a querer modelizarlo para poder plantear algoritmos sobre tal vez el grafo un poco más chico, ver cómo va creciendo, etcétera, y obviamente tengo que poder analizar, bueno, cuánto se ajusta a esta red. Obviamente está el concepto, no es propio de esto, el concepto de overfitting, overfitear a los datos que tengo no necesariamente me va a dar que si yo escalo le voy a pegar, ¿no? Eso va más allá de machine learning, es una realidad que si yo
ok, ahora hice que la curva pegue perfecto, eso no significa que yo estoy prediciendo qué va a pasar cuando la agrando o la achico. ¿Sí? Pero bueno, de vuelta, esto más que nada para poder entender distintos conceptos de cómo son en las redes. Y segundo, también de vuelta, para setear baselines, porque tal vez estos modelos son muy fáciles de generar, muchas veces. Y tal vez las desventajas que tienen no son un problema, porque total, bueno, quiero hacer algo, quiero aplicar un algoritmo y tal vez necesito. Eso lo vamos a ir usando. Inclusive ahora voy a mencionar uno que lo vamos a usar, es muy pequeño, que es el modelo, lo que se llama Configuration Model, muy chiquito. Lo que queremos es que le pegue mucho a la distribución de grados sin importarme nada más, nada más. Lo que vamos a hacer, y esto sirve como un modelo nulo, lo que vamos a hacer es generar lo que se llaman spokes, que es yo voy a agarrar por cada vértice de la red real, me voy a fijar qué grado tiene. Entonces voy a crear un nuevo nodito, ¿sí? Que directamente tenga esos grados de salida. O sea, es como, ok, me creo un nodito que tiene tres cositos, este tiene 4, este tiene 2, ¿sí? Entonces directamente voy a generar conexiones al azar. Entonces voy a conectar esta salida con esta, después, a ver, esta salida con esta de acá, después con otra de B, no pasa nada. El grafo va a terminar siendo simple, no va a ser compuesto. Después este de B va con C y uno de B, el último de B va con D. ¿Sí? Esto obviamente después lo colapsamos para que, por ejemplo, estas dos aristas se vuelvan una. ¿Sí? Obviamente puede pasar esto, pero no pasa a nivel macroscópico, ¿sí? A nivel grafo. La distribución de grados se va a representar incluso más que con ley de potencias. El tema es que va a perder otras propiedades. ¿Sí? Por ejemplo, esto no va a tener mucho en consideración el tema de las distancias, coeficiente clustering, no tiene en cuenta cómo se va creando la red. ¿Sí? Entonces, bueno, hay algo que se pierde, pero esto sirve mucho para un modelo nulo, que lo vamos a ir viendo. ¿Sí? Ahí está, perdón. Y una alternativa para generar un poquito más de aleatoriedad, para no perder tanto en este tipo de cosas que se generan, y principalmente para que aquellos que tienen un grado muy grande no terminen consumiendo demasiado, colapsando demasiado las cosas, lo que se hace es una técnica de switching que es, no sé, por ejemplo, agarrar 100 aristas al azar y moverlas, básicamente. O sea, agarrar esto acá y, no sé, mover esta arista acá para acá y esta arista acá para acá. Eso es una pequeña técnica porque tiene ese problema de que como van a haber nodos que tienen un grado muy alto, puede terminar quedándose con demasiadas cosas y haciendo que la red tenga una forma muy rara. Esto no va a alterar los grados, o sea, la distribución de los grados, porque fíjense que todos tienen la misma distribución, pero hace que la red tenga una mejor forma. No es un número muy grande. Así que bueno, eso es lo que vimos hoy, o sea, modelos aleatorios de Erdos y Renji, el concepto de este mundo pequeño que después nos va a tirar la punta para tema de búsquedas. Y el tema de, bueno, leyes de potencias, preferential attachment, y este configuration model lo menciono acá, lo voy a usar en un par de clases. ¿Alguna pregunta con esto? Me quedé sin voz. No hay preguntas. Creo que no. ¿Tenés algún gráfico por ahí de cómo se ven estos últimos... ¿Cómo qué? Cómo se ven estos últimos dos modelos, o sea, los gráficos que estuvimos viendo antes para los otros dos modelos, pero... El de Configuration Model no, o sea, solamente lo escribí así rápido, creo que lo hice hace 2 días. Así que no tengo uno de este. De Preferential Attachment, un segundito, ahora sí. Hubo uno que lo generé así. Literalmente eso fue hacer esto, nada más. Después lo busco. Hay un par de gráficos que tengo de Preferential Attachment y se ve muy bien que se parece mucho a una ley de potencias directamente, que cumple con el alfa. Ok, si no, si tenías tipo alguna página, algún lugar que lo hayan hecho y que tengan... Sí, eso seguro. O sea, si quieren ver, o sea, un lugar donde le dieron un montón de máquina a esto y de donde yo saqué un montón, porque el gran problema es que no hay mucha bibliografía sobre temas de ley de potencias.
con respecto a redes sociales. Hay un poco, o sea, justo, esto está en el libro de Kleinberg, está capítulo 18, si no me equivoco. Déjenme ver un segundito, pero estoy casi seguro, capítulo 18, que ahí está básicamente todo lo que saqué de potencias. No hay mucho más aparte del libro. Después, sí, un poquito de análisis de esto. No es mucho más profundo tampoco, pero déjenme ver. Había una clase de Leskovec que también hablan específicamente de esto, o sea, solamente de ley de potencias. La parte de robustez y eso lo saqué de ahí. Después, bueno, los modelos, las simulaciones las hice yo, pero la idea la saqué de ahí. Un segundito. Capítulo 18 del libro, exactamente ahí. Rich, the long tail, etc. Sí, ahí no hablan de la robustez, eso sí le agregó este tipo, que sabe una banda. Cualquier cosa, un segundito, lo busco. Este amigo. No, data visualization, no. Stanford. Work, dataset, lectures. Esta era una de las últimas. No sé por qué daban esto al final. Acá está. Bueno, cualquier cosa, o sea, de las lecturas del Leskovec es la clase 14. Están ahí las diapositivas que tienen, pseudo diapositivas y el video. Ojo, los videos del Leskovec pesan como 5 GB porque ahí grabaron con HD. Quien pudiera, ¿no? Grabar las clases dentro de la facultad y en HD. Así que bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, ahí. Bueno, si no hay nada, corto la grabación.